tardes tengan todos ustedes. Reciben un saludo de parte de sus compañeras Emily Martínez y Melina Cariacos. Somos de la Universidad Autónoma de Baja California, pertenecientes a la Facultad de Idiomas y estudiamos la carrera de traducción. El video que presentaremos a continuación es acerca del psicoanálisis perteneciente de Sigmund Freud, basado en sus estudios y teorías. Aquí vamos a hablar un poco del desarrollo del consciente y del inconsciente, del desarrollo psicosexual y de la estructura mental, o sea, el ello, el yo y el superyo. Como también vamos a ver el significado de sueños y deseos según lo describe Freud. Espero les agrade el video. Gracias. Antes de que surgiera la psicología, Sócrates y Platón plantearon el problema del ser humano y de su vida anímica o del psique. Esta se dividió en tres tipos: la vegetativa, de las plantas, la sensitiva, de los animales, y la racional, del hombre. La psicología humana se basa en los 5 sentidos. La psicología se remonta en el siglo IV a.C. con Aristóteles, como ciencia filosófica. Él se ocupó de estudiar y explicar la lógica, epistemología, física, biología, ética política y estética. Fue el primer filósofo de la ciencia. Creó la disciplina al analizar ciertos problemas que surgen en conexión con la explicación científica. De la percepción y la representación se origina la tendencia, pues donde hay percepción, también hay placer y dolor, y donde esos existen, se da necesariamente el deseo. Los estudios de Aristóteles influyen decisivamente en la tradición filosófica posterior. Luego, tras el famoso libro de Descartes, Discurso del método, surge la famosa frase: pienso, luego existo. Para él, lo psíquico es lo consciente, o sea, todo lo que existe en nuestra conciencia, la imaginación, la fantasía, los sueños y los recuerdos. Se desarrolla una cantidad inmensa de teorías de acuerdo a la época y el modo de pensar de aquellos personajes, que de cierto modo todos le dieron comienzo y seguimiento a lo que se le conoce hoy como el psicoanálisis. Sigmund Freud es el fundador del psicoanálisis. Nació en Freiburg de padres judíos. Se trasladó a vivir a Viena, donde estudió medicina, especializándose en neuropatología, concretamente en la parálisis infantil y en los problemas del lenguaje como la afasia. Junto con su amigo Joseph Breuer, Freud hizo su paso hacia el psicoanálisis. Los 3 subsistemas. Cito a Freud. Todo lo que es reprimido tiene la necesidad de seguir siendo inconsciente, pero lo reprimido no abarca todo lo que es inconsciente. Lo inconsciente es más amplio. Lo reprimido es una parte del inconsciente. Para Freud, la mente tiene 3 subsistemas: el consciente, o lo que estamos pensando; el preconsciente, que es lo que no hay en el consciente, pero en cualquier momento puede estarlo; y el inconsciente, que se encuentra oculto y nuestra mente no permite que aflore. Solo sale a través de los sueños, de los errores que cometemos sin querer, de las asociaciones libres o bajo hipnosis. Mencionó que los procesos psíquicos son en sí mismos inconscientes y que los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Como psiquiatra y neurólogo, Freud estudió básicamente en pacientes que padecían fobias y al no encontrar sintomatología física, enfocó su dirección hacia la parte psíquica del sujeto, tratando de entender esos trastornos de la personalidad. Le llamó la atención la frecuencia con la que hallaba en sus pacientes aspectos infantiles. La persona podía ser muy inteligente, adulta y aparentemente madura, pero al igual exhibía rasgos infantiles, cuando los iba conociendo más profundamente.
Esto lo llevó a plantear la hipótesis de que las tendencias infantiles se convertían en rasgos permanentes de la personalidad del adulto. Dicho de otro modo, los rasgos principales de la personalidad se establecen en la infancia y la niñez temprana, tanto en el desarrollo normal como en el anormal. En el primer caso, las características se expresan de forma moderada y en armonía con el resto de la personalidad, sin causar conflictos con el medio. En el desarrollo anormal, los rasgos infantiles crean muchos problemas porque se expresan muy primitivamente, produciendo conflicto en el sujeto y desaprobación social. Esto da seguimiento a las 4 etapas del desarrollo psicosexual: oral, anal, fálica, genital. Las primeras 3 etapas son las más importantes, ya que concurren durante los primeros 5 a 6 años de vida. Etapa oral. Esta se desarrolla durante el primer año de vida. Su principal placer, conflicto y frustración se centra en la boca. Su mayor placer es en el chupar, mascar, morder o vocalizar. El modo en que las necesidades que le surgen al niño son satisfechas o reprimidas durante este periodo marca la formación de rasgos específicos de la personalidad, tales como dependencia, pasividad, pesimismo, tendencia excesiva a la actividad oral, por ejemplo, fumar o hablar locuaz. Etapa anal. Esta etapa se caracteriza por el desplazamiento de la zona erógena, que pasa de la boca al ano. Es aquí donde comienza el entrenamiento higiénico, centrando la atención del niño en la actividad anal, que parece sentir un gran placer el hecho de acumular su material fecal o expulsarlo. Por otro lado, inicia el proceso de descubrimiento de su cuerpo y como los padres enfatizan la limpieza de la zona anal, la curiosidad del niño se centra ahí. Empieza a tocarse, a mirarse y a mirar a los otros, en lo posible. Eso está asociado a los tabúes y las prohibiciones respecto a esa zona del erotismo anal, por lo que a la vez que placentero, se convierte en fuente de conflicto y bastante frustración. Los rasgos de personalidad que pueden formarse en esta etapa son la obediencia excesiva, desafío, rebeldía, puntualidad, limpieza extrema, perfección y avaricia. Etapa fálica. Esta etapa se presenta desde los 3 años hasta los 6 años de edad. Se determina por el desplazamiento de la zona erógena, del ano a los genitales. La exploración del cuerpo se vuelve sistemática y cuidadosa, enfocando el interés del niño en los genitales propios y en los de otros niños. Surge en esta etapa el complejo de Edipo, que consiste en que el niño desarrolla un afecto sexual hacia su madre y ve a su padre como rival. Si el desarrollo es normal, el niño abandona estos deseos amorosos y termina asumiendo la función masculina más parecida a su padre. En el caso de la niña, este proceso de enamoramiento se da hacia el padre y se denomina complejo de Electra. Aquí este periodo de enamoramiento platónico simboliza la atracción por el sexo opuesto y por ello se trata de un periodo especialmente delicado y fuertemente influyente en la futura personalidad adulta. Los rasgos formacionales de esta etapa son autoobservación, amor propio, relaciones con los demás, aceptación o rechazo de los roles masculino o femenino, problema de autoridad, homosexualidad, latente o patente. Etapa sádica. Se desarrolla durante la pubertad y constituye el último periodo significativo de la evolución de la personalidad. Aquí la sexualidad alcanza madurez y se hace heterosexual,
La potencialidad sexual y el orgasmo son la masculinidad y feminidad plenamente desarrolladas, lo que se designa como madurez personal. En este periodo, el adolescente aumenta su vigor y energía sexual y se concentran en miembros del sexo opuesto. Empiezan a probarse en su capacidad de amar y trabajar para que esto pueda desarrollarse eficazmente. El individuo debería poseer todos los rasgos de las etapas anteriores, pero en forma moderada. Algunos rasgos propios de esta etapa genital podrían ser: la capacidad de socialización e integración, progresiva satisfacción de sí mismo, tendencia a ir resolviendo los conflictos contradictorios de su personalidad, capacidad y confianza en lo que hace. Por lo tanto, el modo en que las necesidades que le surgen al niño son satisfechas o reprimidas durante este periodo marca la formación de rasgos específicos de la personalidad. Ello, yo y superyo. Otro esquema mental que describe Freud son las tres instancias psíquicas denominadas ello, yo y superyo. El ello es todo lo heredado, lo congénito. Se localiza en el área cortical del cerebro y funciona a través de los órganos receptores, o mejor dicho, los sentidos. El yo es todo lo que comprende nuestra fisiología. De todas ellas, la parte más profunda de la psique es el ello, en el cual radica todo lo heredado, los impulsos instintivos, y predomina el principio del placer. Es inconsciente en su totalidad. El yo es el principio de realidad, es el mediador entre el ello y el mundo exterior. Comprende movimientos voluntarios. La autoafirmación, los estímulos del exterior se acumulan en la memoria o se evitan como una fuga. A través de las vivencias personales es de la manera que permitimos sentir placer, y si no se siente, se evita. El yo da lugar al nacimiento del superyo, es la que se opone al yo, de alguna manera al raciocinio, mas no a la razón. El superyo es una influencia paternal representante interior de la autoridad, normas de los padres y de la sociedad. Es tanto consciente como inconsciente. Freud lo maneja como la razón limitada del hombre. Los sueños. Según Freud, los sueños sirven para comunicar todo aquello que la mente consciente no puede aceptar o no quiere reconocer. Los sueños son la vía de expresión de deseos reprimidos que tiene la persona. El contenido de los sueños es el resultado de un conflicto, lo que para él ello es una satisfacción, para él yo una angustia. Los sueños son producto del pensamiento inconsciente, también clasificado como información oculta, y para representar lo abstracto o lo que no se conoce se utiliza el ello. Lo anterior puede ser un cúmulo de sentimientos, insatisfacciones, deseos, miedos, necesidades incumplidas, o como lo propone Freud, traumas de infancia, que al no concluir bien las 4 etapas se quedan atrapadas en el inconsciente y pueden afectar el comportamiento de la vida adulta. En la estructura mental se da la adaptación del individuo. Eso es necesario para que el yo no caiga en represión por el conflicto que se presenta del consciente y el inconsciente.